Hola, les habla Dairon Padilla desde San Sebastián y esto es Conexión Deportiva. Agudiza tus sentidos y conéctate al resumen deportivo más completo de la radio. Conexión Deportiva con Dairon Padilla. Y bueno, señores, uno de los temas interesantes que tendrá la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es el concerniente a los managers. Y es que me parece que por primera vez en mucho tiempo, o quizás por primera vez en la historia de la LBP, vamos a arrancar una campaña con 8 managers venezolanos con experiencia en el béisbol organizado. De verdad que me parece que nunca se había visto en la historia del torneo venezolano este fenómeno. Y es que bueno, son nombres importantes, son figuras muy reconocidas por parte de la afición venezolana y también de la afición del béisbol a nivel global. Y es que nombres como Osvaldo Guillén, Henry Blanco, el propio Eduardo Pérez, César Isturiz, Asdrúbal Cabrera, José Alguacil, resuenan dentro del béisbol organizado y por supuesto en el fanático venezolano que se crió pues y que nació en la década de los 80, o mejor dicho, que entre los 80, 90, 2000 y hasta el día de hoy pues vio a esos jugadores triunfar y también ha visto a estos managers, a más de uno de ellos ser campeón. Por lo tanto, bueno, voy a repasar lo que son estos 8 managers y voy a comenzar con el manager campeón, con Henry Blanco, que por cosas, bueno, de la vida le toca ser manager del equipo subcampeón de Bravos de Margarita, equipo al que dirigió precisamente hace 2 temporadas y que, bueno, fue campeón el año pasado con Cardenales de Lara, pero dejó de ser el manager de los crepusculares para retornar al equipo que le dio la oportunidad de iniciarse como estratega en el béisbol venezolano. Henry Blanco con los Bravos de Margarita. Henry Blanco pues ha sido hasta ahora uno de los managers con mayor constancia y más ganador de la LBP en este último trienio. Henry Blanco, oye, desde la primera temporada ha inspirado a los equipos que ha dirigido, a Cardenales y Bravos de Margarita. Y me parece que ese liderazgo tremendo que tiene Henry Blanco y que se comprobó desde la época en la que jugaba con los Leones del Caracas, por allá, por la década de 1990, pues se ha ido consolidando y es una figura respetada y considero que es nuevamente candidato a ser el manager ganador de la temporada que viene en la LBP. Y hay algo adicional también, que a lo mejor Henry Blanco pues pudiera estar siendo nuevamente el manager de Venezuela en la Serie del Caribe. Y no es lo mismo dirigir una serie, o sea, no es lo mismo ser manager de Venezuela o el equipo campeón de la LVP en una Serie del Caribe en Puerto Rico, en México, en Miami, que serlo en la propia Venezuela, como va a ser el año que viene. En segundo lugar vamos a hablar del equipo campeón de Cardenales de Lara. Anteriormente acabo de decir que Henry Blanco, quien fuese manager campeón con Cardenales, va a estar con Bravos. Y bueno, los Pájaros Rojos al final se terminaron por decantar por César Isturiz. César Isturiz, señores, una figura que fue una leyenda con los Cardenales de Lara en aquellos años de finales de los 90, cuando los Cardenales obtuvieron varios de los títulos que han conquistado, como por ejemplo el de la 97-98, el de la 98-99 y el de la 2000-2001. Allí César Isturiz era ese campo corto que llegó a las grandes ligas, que llegó a ganar un guante de oro en una oportunidad, que fue una figura interesante dentro de los Cardenales, no solamente a nivel defensivo, sino también como un jugador que ejerció también un cierto liderazgo dentro del conjunto crepuscular y que bueno, ahora lo vamos a ver en esta nueva faceta de dirigir en la LVP. Y yo recuerdo siempre una frase
que decía, que decían varios managers con experiencias en grandes ligas y con experiencias en la LVP. No solamente managers como por ejemplo el caso de Osvaldo Guillén, me refiero a managers estadounidenses que tuvieron experiencia en Venezuela y que también han tenido experiencia por supuesto, en su país de origen, como es Estados Unidos, que decían, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es hasta más complicada que las grandes ligas. ¿Por qué? Porque tienes una temporada corta de un trimestre, realmente, y en ese trimestre tú nunca tienes a todos tus jugadores. En grandes ligas, como quiera que sea, casi siempre cuentas con una misma plantilla. Cambia es cuando vienen los canjes de la mitad de temporada, y bueno, cuando se amplían los rosters y vas al playoff, hay ciertas modificaciones, pero vamos a decir, lo cambiante de la LVP no lo tienes en ninguna otra liga. Hay equipos que tienen una nómina en el mes de octubre, otra nómina en noviembre, otra en diciembre y otra, por supuesto, en la semifinal, e inclusive si vas a la final tienes otra nómina. Entonces va cambiando mucho y cuesta más trabajo lograr un título. Por eso quien dirige en Venezuela, yo creo que puede dirigir en cualquier otro circuito del Caribe, e inclusive puede llegar a dirigir en grandes ligas, porque Venezuela en ese aspecto es una tremenda escuela. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy creativo, no tienes una nómina fija. Por otro lado, bueno, César Isturiz lo vamos a ver con Cardenales de Lara. César Isturiz, muy amado por la afición. Vamos a ver cómo dirige César Isturiz en un momento en el que Cardenales de Lara es el equipo más sólido de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ha sido el conjunto más constante en la última década. Una dinastía que de verdad se ve que todavía tiene mucho por dar y que es evidentemente candidata la escuadra de Cardenales de Lara para repetir nuevamente el título. Pasamos ahora a otro de los managers que va a debutar en esta campaña, o mejor dicho, que va a debutar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Me refiero a Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui. Asdrúbal Cabrera lo recordamos como ese campo corto que estuvo con los Indios de Cleveland en su momento, que llegó a ganar bate de plata, que llegó inclusive a jugar varios Juegos de las Estrellas, valga la redundancia, y que bueno, estuvo con los Leones del Caracas en una época también en el que el conjunto melenudo contaba con superestrellas. Asdrúbal sabemos que es oriental de nacimiento. Asdrúbal vive en Puerto La Cruz y en los últimos tiempos, bueno, pues estaba vinculado a la organización de los Caribes de Anzoátegui, y se le da la oportunidad ahora de ser el piloto de la tribu, de ser ese cacique de la tribu, cacique desde el punto de vista de estratega, porque Caribe también ha tenido sus caciques dentro del campo de juego. Asdrúbal Cabrera, todos los aficionados sabemos de la calidad de jugador que fue Asdrúbal Cabrera en su momento. Fue un jugador bastante completo, fue un jugador que lo mismo brillaba en la ofensiva que a la defensiva. También era un bateador oportuno, en varias ocasiones lo demostró. Y bueno, Caribes de Anzoátegui tiene unas temporadas ya que no logra clasificar a la semifinal, por lo tanto es un reto bien interesante para Cabrera el hecho de volver a llevar a los Caribes a la ronda de enero. Caribe, recordemos que fue un equipo que obtuvo varios títulos en la segunda década del siglo XXI, y bueno, fue de los equipos más persistentes, con una dinastía que de verdad comenzó y terminó, digamos, con Newman Romero como jugador. Vamos ahora con otro de los managers. Que podemos hablar ahora de Osvaldo Guillén. Osvaldo Guillén ahora va a ser el manager de los Tigres de Aragua. Tuvo sus fuertes diferencias con la directiva de los Tiburones de La Guaira. Muy polémicas sus declaraciones y bueno, sabemos cómo es la personalidad de Osvaldo Guillén. Sin embargo, Osvaldo Guillén tiene para la eternidad, tiene esta etiqueta. Es el hombre que le dio, que acabó con la sequía de los Medias Blancas de Chicago
desde el año 1918 y terminó en 2005. Acabó con la sequía de los Tiburones de La Guaira en la LVP, que no obtenían un título desde el año 86, y él lo logró en la Serie del Caribe que se jugó en Miami en 2024. Y también, por supuesto, bueno, me he confundido aquí un momento. He dicho que acabó con la sequía de los Tiburones de La Guaira en la LVP, pero también con la sequía de Venezuela en la Serie del Caribe, que Venezuela no ganaba una Serie del Caribe desde el año 2009. Acabó con una sequía de más de 80 años con Media Blanca de Chicago. Acabó con una sequía de prácticamente 38 años, la sequía con Tiburones de La Guaira, y acabó con la sequía de Venezuela de 15 años sin ganar en la Serie del Caribe. Tigres de Aragua, como todos sabemos, la historia de los Tigres de Aragua en el siglo XXI ha sido muy fructífera, ha sido de 7 títulos, de muchas finales. Con Welby y Buddy Bailey pues han obtenido casi todos esos títulos, y bueno, Welby y Buddy Bailey no logró que los Tigres de Aragua obtuvieran una buena temporada en la pasada campaña. Por lo tanto, el objetivo que tiene la directiva de los Tigres es que Osvaldo Guillén reconstruya esa era ganadora de los Tigres de Aragua, y que bueno, cree una nueva dinastía con su filosofía. Muy interesante va a ser ver a Osvaldo Guillén como manager de los Tigres de Aragua. Habíamos hablado de los Tiburones de La Guaira con este tema de Osvaldo Guillén. Los Tiburones de La Guaira pues optaron por contratar a Gregorio Petit. Gregorio Petit, digamos que es un caso similar al de Asdrúbal Cabrera. A Gregorio pues se le conoce mucho por su experiencia con los Leones del Caracas. También jugó en las Grandes Ligas. Sin embargo, bueno, él es muy conocido en lo que es la parte que tiene que ver con la defensiva como tal, y también siendo un jugador muy inquieto, un jugador que también tiene cierto liderazgo, y que por lo visto ese liderazgo lo ha llevado a ser uno de los managers más jóvenes en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tiburones de La Guaira viene de una temporada de decepción. La Guaira obtuvo bueno, el título con Osvaldo Guillén en la 2022-2023 y un subcampeonato. En los Tiburones de La Guaira con Gregorio Petit, digamos que aspiran a crear una nueva camada de jugadores, que él también conoce a muchos de esos jóvenes, porque también a veces ocurre que cuando tienes un manager joven y tus jugadores también son jóvenes, pues hay algunas personas que consideran que eso puede ir en contra de la disciplina de un equipo, pero resulta que otras veces hay una mayor empatía entre el dirigente y sus jugadores. Pareciera que eso es lo que está buscando Tiburones de La Guaira con esta designación. Y por supuesto, si hay que mencionar a uno de los managers con más experiencia en la LVP, evidentemente es Slipson Nava, quien en varias oportunidades ha sido manager del año, que ha sido campeón con las Águilas del Zulia y que también fue campeón con las Águilas cuando era jugador. Si tuviésemos que hablar en este momento de lo que sería una figura franquicia de la LVP y de las Águilas del Zulia, ese es el caso de Slipson Nava. No todos los equipos de la LVP o cualquier equipo del béisbol profesional tiene el lujo de contar con una figura como lo es Slipson Nava, que es esa figura de exjugador franquicia, pero al mismo tiempo manager franquicia, porque Slipson Nava ha estado casi toda su carrera como estratega bajo el grupo de coach y manager de las Águilas del Zulia. Slipson Nava creo que sigue siendo una figura importantísima, una figura que conoce a las Águilas del Zulia de cabo a rabo. Son varias generaciones a las cuales Slipson Nava ya ha ido compartiendo como jugador y como técnico, y bueno, creo que este es uno de los nombres a prestarle mucha atención, porque las Águilas del Zulia también tienen hambre
de volver a ser campeones. Pasamos a los Navegantes del Magallanes. Hay que empezar a hablar de los eternos rivales. Navegantes del Magallanes vuelve con Eduardo Pérez. Eduardo Pérez ya es un manager con experiencia que tituló a los Tigres de Aragua en la temporada 2015-2016, precisamente frente a los Navegantes del Magallanes. Eduardo Pérez, digamos que es uno de los managers con más renombre en esta edición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Magallanes está deseoso de volver a estar en una final. Magallanes está deseoso de volver a obtener un nuevo título. Creo que tiene las herramientas y Eduardo Pérez es una de esas herramientas. Yo creo que Eduardo Pérez en algún momento no muy lejano pudiera estar inclusive a ser candidato para dirigir a la selección de Venezuela que participa en el Clásico Mundial de Béisbol y que actualmente es Omar López su dirigente. Y bueno, sabemos que el Magallanes es el equipo archirrival de los Leones del Caracas y toca hablar de Leones del Caracas. Los Leones del Caracas, después de cierta interrogación y de contratar los servicios de Luis Ojo como gerente general, pues ahora José Alguacil se le ha dado otro voto de confianza. Alguacil no se le puede quitar el mérito que tuvo en haber titulado a los Leones luego de la mayor sequía ganadora de la historia de esta franquicia. Alguacil es uno de los managers con más experiencia como manager dentro de lo que es el sistema de ligas menores. Alguacil ha sido muy bueno con respecto a la preparación de grandes bateadores de las grandes ligas, como por ejemplo, Alguacil no se le puede quitar la influencia que ejerció sobre Pablo Sandoval con Gigantes de San Francisco en aquella década de los 2000, cuando todos fuimos testigos del talento tremendo que tiene, que todavía tiene, porque todavía está activo, no se ha retirado, el Kung Fu Panda, pero sobre todo en esos años 2009, 2010, 2011, 2012. Muchos de esos frutos, muchas de ese talento que tiene Pablo Sandoval a la hora de batear y de saber cuándo dar los batazos oportunos, se debió también en parte a la disciplina que le implantó una figura como José Alguacil. Por lo tanto, bueno, José Alguacil vuelve nuevamente con los Leones del Caracas y creo que tiene todas las herramientas nuevamente José Alguacil para tener una buena gestión este año. Recuerdo yo hace quizás unos 13, 12 años estar en el estadio de la Ciudad Universitaria y teníamos todos los periodistas de ese momento, los medios de comunicación, los principales medios de comunicación que cubríamos la LVP en Caracas. Teníamos a Luis Dorante, que en ese momento era estratega de los Bravos de Margarita, y le preguntamos: don Luis, ¿cómo se siente cuando en este momento usted es el único manager venezolano entre los 8 equipos que integran la LVP? Y él decía: bueno, esto es época de gringos, no me siento muy contento ni me siento privilegiado en ser el único. Quisiera que todos los managers que de la LVP fueran venezolanos y que tuvieran la oportunidad de estar también dentro del béisbol organizado. Y él es uno de los tantos managers con experiencia también dentro del béisbol organizado y dentro del Caribe que reafirma lo difícil que es ser manager en el torneo venezolano. Así que una temporada que además de los jugadores, además de tener a Miguel Cabrera jugando el primer día con los Tigres de Aragua y posiblemente a Pablo Sandoval con los Navegantes del Magallanes, y por supuesto, como siempre, la rivalidad Caracas-Magallanes, la rivalidad Caracas-La Guaira, y todos los elementos que siempre tiene la LVP, pues creo que uno de los atractivos para la próxima temporada es que los 8 managers son venezolanos, los 8 managers saben lo que es estar en el organizado. Son 8 managers que cuando eran jugadores eran muy queridos por la afición. Y bueno,
creo que vamos a tener una muy interesante temporada y dará cierto, vamos a decir lástima, pero oye, yo creo que nadie quiere que ninguno de estos managers quede eliminado en la LVP, pero bueno, como sabemos, hay que hacer una ronda eliminatoria en la cual quedan 5 y luego una semifinal y una final y habrá un campeón. Pero por primera vez creo que tenemos tanto talento criollo en cuanto a la dirección de un equipo. Esto fue Conexión Deportiva, les habló Dairon Padilla. Agudiza tus sentidos y conéctate al resumen deportivo más completo de la radio. Conexión Deportiva con Dairon Padilla.